Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de Escuela Sabática, la Asociación General. Tenemos lecciones muy interesantes, muy importantes. Seguimos serie de lecciones relacionadas con el tiempo de fin y señales de tiempo de fin. Y estamos juntos esa vez con nuestro querido hermano Gerardo Junger de Argentina. Bienvenido, pastor. Gracias, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de los participantes. Amén, amén. Nuestro querido hermano Gerardo Junger, si hay alguien que no lo conoce, es un hermano que ha trabajado muchos años con la Asociación General, ha viajado en muchos países y está bien conocido en nuestro pueblo, no solo en Latinoamérica, pero en Europa, Asia, África. Así que vamos a disfrutar de sus comentarios en esa lección con ayuda del Señor. Pero queremos empezar siempre nuestros estudios con una oración en silencio. Vamos a invitar la presencia de Dios en nosotros, con nosotros. Amén. Antes de empezar nuestro estudio, me gustaría aprovechar este momento tan especial y preguntar a nuestro querido pastor Gerardo Junger si él tiene algún consejo, algunos consejos a nuestros pastores, obreros, a nuestros maestros de la escuela sabática. ¿Qué impresión tiene de nuestra escuela sabática y cómo le gustaría ver un avance en la presentación de nuestra escuela sabática en las iglesias? Bueno, es importante observar los diferentes aspectos. El aspecto espiritual, de que haga un impacto en nuestro propio corazón. El aspecto de contenido bíblico y el aspecto pedagógico. Muy interesante. Porque la escuela sabática es una agencia para ganar almas, pero muchas veces hablamos para los viejos, para los que ya están muchos años, y la gente que nos visita por primera vez o por segunda vez no captan, no saben de qué estamos hablando. Entonces les recomiendo hacer lo que yo llamo el puente evangelístico. Ya sea el maestro o alguien de la clase, hace un resumen, ubicando a la persona en la escena con pocas palabras, para que los nuevos puedan también captar la idea en forma global. Otra cosa es hacer un breve repaso. Otro aspecto importante es graficar, ya sea si hay una pantalla o un pizarrón o una cartulina. Por ejemplo, en este caso que hablamos del milenio, sucesos antes del milenio, sucesos durante el milenio, vamos completándolo, y sucesos después del milenio. Entonces hay una idea redondeada, global, completa de todo el tema. Eso es un aspecto. Otro, que el maestro no hable siempre o no hable demasiado, sino que pregunte, que haga participar, especialmente a los que son más tímidos también, sin avergonzarlos, sino tratando de que la clase sea viva. ¿Cómo podemos hacerlo? Formulando preguntas complementarias, sacadas de los textos bíblicos y sacado de la nota. Yo veo la nota, veo qué es lo que quiero enfatizar y lanzo la pregunta basado en lo que yo estoy leyendo delante de mí. Entonces participa el mayor número de personas y así se hace más viva la escuela sabática. Después es importante, como ya están acostumbrados ustedes, hacer la aplicación personal, aplicándolo a mi vida, a la vida de la iglesia, y que eso lleve una lección importante que me deja una nueva decisión para seguir adelante. Muchísimas gracias. Consejos muy buenos, muy importantes, consejos de experiencia y consejos de muchos años de trabajo. Muchas gracias, querido hermano.
Junger. Vamos a seguir ahora con nuestra lección, la ejecución de la sentencia. Seguimos varias lecciones que hablaba del tiempo del fin y prácticamente llegamos muy cerca del fin de todos los fines, y eso es la ejecución de juicio de Satanás. Tenemos y de sus seguidores. Teníamos, si se recuerdan, un juicio investigador que investigaba las vidas de los justos, y después terminó este juicio con una resurrección de los justos, y cada uno de ellos recibió también lo que merecía en acuerdo de este juicio. Después empezó un otro juicio de los injustos de 1000 años, que fue prácticamente la lección pasada. Y después de eso tenemos otra resurrección de los impíos o de los injustos, y ellos también van a recibir entonces la recompensa o el pago de sus hechos en la tierra. Con ayuda del Señor vamos a ver la estructura de esta lección. El primer subtítulo habla de actitud engañosa y belicosa de Satanás. Vamos a ver, la introducción otra vez se enfoca en las obras del engañador prácticamente. El segundo subtítulo tenemos aquí, es la última lucha por el poder. Vamos a ver cómo se desarrollan esos últimos eventos con Satanás, los impíos y también los ángeles caídos que están juntos con el enemigo. El otro subtítulo habla de la manifestación de la gloria. Vamos a ver de qué gloria estamos hablando aquí, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque prácticamente la lucha de esos últimos días es para mostrar el universo, no solo por los juicios y por la justicia de Cristo, pero también una demostración de poder y una demostración de posesión de este poder. Y aquí tenemos la demostración de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Después viene la conclusión de la lucha por el poder, y terminamos con un otro aspecto de la felicidad de los redimidos. Después de una lección muy seria y muy llena de contenido, tenemos también un fin positivo, un fin feliz, y debemos también dedicar tiempo de este fin feliz, porque es muy importante tener un aspecto positivo y un aspecto práctico, como también Pastor Gerardo mencionó, en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Vamos ahora a ver con ayuda del Señor los puntos o las diferentes preguntas, y sí, con mucho gusto queremos escuchar también los comentarios de nuestro querido hermano Gerardo Junger. Aquí tenemos la primera pregunta: después de la resurrección de los impíos, ¿cuál será la actitud de Satanás? Vamos a ver, en la lección pasada hablaba que Satanás fue atado por 1000 años, no podía hacer nada, él no tenía la posibilidad de prácticamente de desarrollar cualquier tipo de obra, porque estaba solo en una planeta prácticamente desierto, y no había quien podría engañar. Exactamente. Él está en una oscuridad. Zacarías 14 dice, en algunas versiones, habrá frío y hielo. Así es. Está confinado 1000 años de vacaciones. Pero me imagino que estará muy aburrido Satanás, esperando ese momento que habla la profecía, cuando será desatado un poco de tiempo y será suelto de su prisión. Vamos a hacer otras preguntas, a ver, ¿cuál es esa prisión?
que tendrá Satanás. ¿Cuál es esa cadena? ¿Será una cadena muy gruesa? No podemos imaginarnos una cadena literal, sino una cadena de circunstancias. A veces las circunstancias nos tienen atados a una situación. Satanás no tiene a quien engañar y esa es la cadena con la que está atado. La tierra será un abismo. Ahora, ¿qué tipo de personas tendrá a su mando? Durante esos 1000 años, a nadie, sino los ángeles malos. Pero una vez que resucitan los impíos, son solamente los impíos, pero es una muchedumbre inmensa, de millones. Entonces entendemos que después de 1000 años de vacaciones o 1000 años de prisión, prácticamente la resurrección de los impíos va a hacer posible que Satanás puede desarrollar una obra muy extensa, porque tiene ahora muchos seguidores. Ahora resucitan prácticamente exactamente ellos que siempre lo han seguido, siempre han escuchado su voz y han rechazado prácticamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también, sí. Los adelante. muertos en Cristo resucitan transformados, pero esta multitud no son transformados. Mueren con sed de sangre, mueren con la ira, mueren con pensamientos tremendos de rebelión contra Dios, y con esos mismos pensamientos se levantan. Amén, así es, así es. Así, aquí dice el testimonio, por ejemplo: entonces Jesús y los santos ángeles, acompañados por los santos redimidos, regresan a la ciudad, y los amargos lamentos y llantos de los impíos condenados llenan el aire. Es un cuadro espantoso, es un cuadro tremendo. Si nosotros no podemos imaginar algo semejante, como decía en la otra lección, ni podemos ¿cómo se llama? Imaginarnos, ni podemos imaginarnos cómo exactamente va a ser. Pero siguiendo la segunda pregunta, ¿cómo convence a la gente para emprender la lucha? Vamos a ver, Satanás no se queda así sin hacer nada, él quiere hacer algo, empieza una lucha. Pero ¿cómo puede convencer a la gente que entra en una lucha si ellos ya pueden ver el Nuevo Jerusalén, pueden ver los santos que están dentro de las murallas de ese Nuevo Jerusalén, pueden ver también su posición y quizá pueden entender que fueron equivocados? ¿Y cómo Satanás engaña una vez más esta multitud de gente? Satanás usará todos los estratagemas y debilidades humanas, ambiciones, sentimientos de ambición, para engañar y hacer ver de que esa ciudad es conquistable. Dice: saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Él usará el engaño y la situación, viendo a los salvados allí, viendo la Nueva Jerusalén, le hará creer de que es fácil conquistarla. El tema es que ellos, los impíos, aceptan la autoridad de Satanás, porque solo hay 2 poderes: la autoridad de Cristo y la autoridad de Satanás, y ellos le han seguido, por eso están perdidos. Y ahora él tiene nuevamente en su mano a esa gente para influenciarlos, para engañarlos. Satanás ha decidido no rendirse, dice la nota.
no se da por vencido. ¿Y a quién servimos si nosotros hemos acostumbrado a mentir, a ir por los caminos malos? En ese momento ya no hay gracia, ya no hay Espíritu Santo que impresione los corazones. Por eso hoy es el tiempo del Señor para servir a Jesucristo, no a Satanás. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente por eso el conflicto de los siglos, me recuerdo los testimonios hablando de cómo Satanás se gozan cuando la humanidad está en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque cuando el hombre muere en una guerra, tiene el espíritu de guerra, tiene el deseo de ir a una guerra. Entonces, con este espíritu también despertado en la resurrección, Satanás se aprovecha para motivar esta multitud a una otra guerra final, una guerra contra el trono de Dios, una guerra contra el nuevo Jerusalén. Hay una pregunta que surge: ¿quién es Gog y Magog? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, Gog y Magog es un tema extenso y puede surgir esas preguntas en nuestros estudios, en nuestras iglesias. Si consideramos Gog y Magog procediendo las profecías de Ezequiel, entonces ahí tenemos una descripción más extensa, y también puede surgir alguna confusión, especialmente relacionadas con los aliados de Gog y Magog por los territorios geográficos, que posiblemente esos aliados, que son Ros, Mosoj y Tubal, pueden darle la impresión. Pero si nosotros seguimos netamente los textos proféticos de Apocalipsis, y especialmente que se mencionó este versículo en Apocalipsis capítulo 20, el contexto de capítulo 20, y también vemos o podemos ver de dónde proviene Gog y Magog, como en la genealogía bíblica. Entonces no podemos errar a concluir que aquí el Gog y Magog son símbolos del mal, son el símbolos de tal población o de tal ejército que está luchando contra el ejército de Dios. Si Israel hubiese sido fiel a los mandamientos de Dios, se habrían cumplido las profecías o las promesas de Ezequiel 38 y 39. Allí habla de un ataque de Gog y Magog, y podemos identificarlos como enemigos del pueblo de Israel, y en este caso se proyecta hacia el fin como enemigos del pueblo de Dios. Es una terminología, comprendo yo, para señalar toda esa masa de perdidos, de impíos, que se proponen atacar al pueblo de Dios, la ciudad del Señor. Así es, así es. Muchas gracias. Seguimos adelante con pregunta número 3, y aquí tenemos la pregunta: continuando su lucha por el poder, ¿en qué se empeñan Satanás y los impíos? Bueno, primero seguro surge la pregunta: ¿por qué todavía está luchando para el poder? ¿Qué tipo de poder y por qué quiere obtener algún poder? Porque entendemos que él ya perdió una batalla, en acuerdo de Apocalipsis capítulo 12, Satanás perdió la batalla, él fue arrojado del cielo y fue encerrado aquí en este planeta. Pero entonces sigue luchando Satanás contra el trono de Dios. ¿Y cómo se empeña cómo se empeñan Satanás y los impíos? Bueno, él tratará de argumentar que él los ha resucitado, que él es todopoderoso y que él puede guiarlos a conquistar esa ciudad que ven delante de ellos.
señala dice, innumerables millones que han sido resucitados entre los muertos, y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Sueñan con el reino dirigido por él. Esa es la ambición que ha tenido en el cielo, de ser como Dios, y nunca ha dejado de insistir en esa dirección, y ahora es su último esfuerzo. Él sabe que va a perder porque conoce la profecía mejor que nosotros, pero no obstante él intenta de seducir a esa masa de gente. Muchas gracias, muy interesante aquí el testimonio. Dice: Satanás consulta con sus ángeles y luego con sus reyes, conquistadores y hombres poderosos. Entonces, no solo él solo, pero juntos con sus ángeles y con los hombres poderosos, llegan a la conclusión que sí, todavía hay una manera, hay una posibilidad de conquistar en el Nuevo Jerusalén. Me imagino, pensando en las formas modernas, en las bombas y todas herramientas modernas que tienen los ejércitos, que posiblemente llegan a la conclusión que no hay nada que pueda obstacularlo. También es muy cierto que Satanás siempre se presentó como un dios para la gente que lo seguían, y aquí cuando resucitan ellos y ven Satanás delante de ellos, entonces él sigue este engaño por presentando él mismo presentándose como un dios que lo han resucitado. Seguimos con la pregunta número 4. Aunque él perdió, aunque perdido y conociendo el poder de Dios, ¿se dio alguna vez Satanás por vencido? ¿Hasta qué punto llegarán Satanás y su ejército? ¿Qué podemos decir en esto? Si se dice aquí, ¿se dio alguna vez Satanás por vencido? Es interesante, esa pregunta también es importante para nosotros, porque nosotros estamos en la lucha, no en esta lucha final, pero estamos en una lucha con los poderes de las tinieblas, como dice apóstol Pablo, y en esta lucha ¿puede Satanás alguna vez darse por vencido? ¿Qué pasa? Él fue vencido en la cruz. Exactamente. Jesús fue fiel en la tentación y no lo venció, pero él sigue insistiendo. Exacto. A lo largo de los siglos ha sido su trabajo engañar y mentir. Y ahora, en la continuación del Armagedón, diríamos así, después del milenio, él retoma ese liderazgo que no le corresponde, porque ha sido vencido por Cristo, pero engañará a las naciones. Al final, dice, será la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento, un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades, desde que empezaron las guerras de la tierra. Me imagino será algo extraordinariamente grande. De los 4 lados seguramente atacarán la Nueva Jerusalén. Y en ese momento, ¿qué orden dará Jesús? Dará la orden de que aquellas puertas de perlas se cierren. Circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, dice. Muchas gracias. Aquí en Daniel capítulo 10 tenemos la comparación con el reino de Persia y el rey de Persia. Tenemos varias comparaciones en el Antiguo Testamento que se prestan muy cerca de las profecías relacionadas con el último día. Y es interesante que Satanás nunca
se da por vencido. A pesar que Jesús lo venció, como usted mencionó, en la cruz lo venció. También fue arrojado del cielo, que significa que todos otros ángeles sí conocen su carácter, conocen sus engaños, pero Satanás no se da por vencido, él sigue. Igualmente, si nosotros podemos obtener una victoria parcial de alguna tentación, alguna debilidad de nuestro carácter, no debemos sentarnos en paz, porque este enemigo es incansable. Él sigue luchando. Con propósito o sin propósito, él nunca se da por vencido. Es importante este punto. Pero siguiendo adelante con la pregunta número 5. ¿Qué profecía se cumple entonces? ¿Qué observan los impíos? Los impíos verán la gloria de los justos. Dice el versículo bíblico: cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Ellos verán arriba de los muros a los salvos y a Cristo coronado, y los salvos con su corona. Verán la hermosura de aquella ciudad en el reflejo que producirá, y eso será uno de los alicientes para que ellos quieran conquistar la ciudad. Pero también quedarán impresionados en ver de que ellos han perdido esa gloria. Satanás mismo recordará de que él podía haber sido aquel que está allí, el lugar de Cristo. O sea, él fue uno de los principales ángeles. Él fue un querubín cubridor. Él era hermoso, según nos dice Ezequiel, y perdió aquella hermosura, y ahora se acerca su juicio final. Eso será impactante también para el propio Satanás, esa gloria de los salvados allí sobre los muros. Muchas gracias. Muy importante. Prácticamente la apariencia de los justos, las coronas de los justos, como se menciona aquí, la gloria que Jesús mismo tiene y van a tener, y la gloria que los justos tienen, va a impresionar los enemigos. Pero no solo eso, pero pensando a los testimonios, entendemos que ellos se van a recordar, como se mencionó, de todas las posibilidades que ellos tenían también ser parte de este pueblo de Dios, pero rechazaron la gloria de Dios, le rechazaron la misericordia de Dios. Prácticamente esta situación se repitió varias veces en la historia, así como también Eclesiastes, Salomón está hablando que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso también es una repetición, por ejemplo, de la actitud del faraón cuando perseguía al pueblo de Dios. Él podía ver claramente el poder de Dios, la gloria de Dios, por los milagros que sucedían uno después de otro, y las plagas que caían una después de otra, pero todavía no se dio por vencido, seguía persiguiendo el pueblo de Dios, y bueno, vino la destrucción final cuando el Mar Rojo se unió y entonces se hundieron sus ejércitos. Pero siguiendo adelante, vamos a ver ahora en la pregunta número 6. ¿Qué pasará entonces con la vasta multitud, gracias, de impíos? Ante todo eso, ¿qué tenemos que aprender seriamente? Vamos a ver, en el Antiguo Testamento se habla de, por ejemplo, se hablaba de Faraón. Después podemos ver una aplicación semejante de Noé y el arca de Noé, y todos los impíos estaban entonces hundidos en la agua. ¿Y qué sucede ahora
en Apocalipsis capítulo 20, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué va a pasar prácticamente? Y dice que los ejércitos se pusieron en marcha y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Y entonces en ese momento dramático, dice, descendió fuego del cielo y los devoró. Ese será un momento tremendo. Los devoró. Devoró es pasado. No dice que empezó a quemar, sino lo devoró. Vamos a ver un poquito cómo se puede entender esas expresiones que están mencionadas allí de siglo en siglo, de siglo en siglo. Jeremías 17:27 habla de las puertas de Jerusalén, que habrá fuego en las puertas de Jerusalén y no se apagará. Pero yo fui a Jerusalén hace no tanto tiempo y no vi fuego en las puertas de Jerusalén. Se apagó. Dice en Judas 7 que como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas sufrieron el juicio del fuego eterno, pero Sodoma y Gomorra se dejó de quemar. Su efecto es eterno, su resultado es eterno. Tenemos más pruebas que vamos a ver en la próxima pregunta. Así que no podemos entender de que es un fuego eterno, sino eterno su resultado, sus consecuencias. El gusano no morirá hasta que no se acabe el último momento, hasta que no acabe esa vida, porque Dios hará después una nueva tierra, un nuevo cielo, una renovación que vamos a ver en las próximas lecciones. Y no podemos imaginarnos que serán millones de años quemándose al lado de la ciudad Jerusalén. No es bíblico. La Biblia nos muestra que hay un fin de ese sufrimiento, pero cada uno según sus obras. Muchas gracias. Prácticamente es imposible pensar que este fuego cae como un mérito de torturas, porque debemos entender que cuando se habla de la muerte eterna, es una muerte, y sabemos que la muerte llega a un fin. La muerte significa la terminación de la vida. Pero si este fuego es un fuego eterno y entonces los pecadores siguen quemándose una eternidad, entonces ellos no mueren una muerte eterna, ellos prácticamente entran en un estado de un sufrimiento eterno. Pero de esto no tenemos ninguna confirmación en la Biblia que un sufrimiento eterno, un castigo eterno está presentado como un castigo de parte del Señor. En contrario, tenemos muchísimos versículos que hablan de la muerte eterna, que significa que es un fin determinado, una destrucción con fuego. Me recuerdo que en Dinamarca, algunos años antes, se hizo algunos experimentos genéticos en las plantas. Entonces se distribuyeron rápidamente esas plantas genéticamente manipuladas y ningún gusano lo podía comer. Entonces esas calidades se distribuyeron en las otras plantas también y fue muy peligroso la situación. Entonces el instituto que hizo este experimento inmediatamente empezó a quemar todas las plantas y la tierra con una profundidad de medio metro para eliminar la existencia de todo de esa manipulación genética. De una forma semejante podemos entender que va a ser el fin determinante del pecado. El pecado va a ser exterminado finalmente. La salvación es un regalo de Dios, por eso es eterno. Pero lo otro es un mérito, es un merecido. Entonces no es, si ha vivido 50 años, 80 años, no va a sufrir millones de años. Así es. Además, la Biblia nos muestra que serán ceniza.
que no dejará ni raíz ni rama. Tenemos un juicio, cada uno es juzgado según sus obras. Si fuera eterno, no es proporcional a las obras de cada uno, no sería necesario hacer el juicio. Pero unos quemarán menos, otros quemarán más. Satanás llevará la culpa de todos, tendrá más tiempo, pero llegará el momento que el fuego tiene su final. Así es, muchas gracias. Y bueno, en esa lección tenemos el punto de vista de qué pasa con Satanás, quién es y cómo actúa él en esa situación, cómo actúan y qué sucede con los impíos. ¿Qué sucede también entonces con Jesucristo y con su victoria? Pero la última pregunta está hablando de cómo purifica Dios la tierra y cuál será el gozo de los redimidos. ¿Qué? ¿Y cuál será el gozo de los redimidos? ¿Por qué? En eso prácticamente entendemos que es el punto culminante de la liberación, no solo de la tierra, pero la liberación del universo por la existencia del pecado y la existencia del mal. ¿Cómo va a ser el gozo? Dios no podía destruir a Satanás apenas se reveló, porque no se entendería la justicia de Dios. Pero han pasado algunos segundos de la eternidad, aquellos miles de años que han pasado, que en el contexto de la eternidad no es mucho tiempo. Se ha desarrollado el mal, ha llegado a su clímax, lo vemos, lo palpamos, lo sentimos, y tenemos ansias de que termine ese sufrimiento, ese acoso, ese dolor que vive la humanidad, ese mal. Y ahora entonces Dios tiene un plan. Llegará el momento que tendrá un final Satanás. Por eso hoy no nos demos por vencidos a los estratagemas del maligno, sino busquemos al Señor, porque esa no será nuestra hora allí, estar allí, sino estar en la resurrección de los justos cuando Cristo venga. En aquel momento ya será tarde, no hay una segunda oportunidad como algunos creen, porque Satanás será exterminado, el mal y los que sedujo serán exterminados, y entonces se hará Dios una tierra nueva. Aquel fuego se convertirá en un lago de fuego, donde estará la bestia y el falso profeta. Eso nos habla de aquello que el Apocalipsis menciona, los que violaron la ley de Dios. En la introducción de nuestra lección tenemos 3 puntos. Juzgados según sus obras, tenemos la ley de Dios como santa, justa y buena, que debe ser reconocida, y las cuentas a arreglar. Allí terminará el arreglo de cuentas con el mal, con el pecado, y habrá después una gloria extraordinaria, una alegría indescriptible. Y dice, el mal no vendrá más al pensamiento, Dios quitará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Yo quiero estar en ese momento, y creo que también ustedes. Por eso hoy necesitamos decidirnos por el Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo aceptable, el tiempo de salvación. Amén, amén. Muchas gracias. Es interesante que dice el testimonio aquí, dijo el ángel, Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Ya están consumidos, raíz y ramas. Entonces el raíz y ramas de todo el mal va a ser destruido. La muerte destruida. Todas las causas de enfermedad y tentaciones destruidas. Todo desaparece y el único que permanece es el reino de nuestro Señor Jesucristo, como dije Zacarías también en capítulo 14, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y no solo la tierra, pero prácticamente todo el universo va a participar en este gozo
extremo, porque los ángeles, si se recuerdan los otros testimonios, ellos no podían entender por qué tanta paciencia y por qué tanta tolerancia al Satanás, a sus ángeles y a los impíos. Y ahora viene el tiempo de la recompensa final, viene el tiempo de la justicia de Dios y empieza un nuevo periodo para todos los justos, el tiempo de la vida eterna. Muchas gracias. ¿Algunas palabras de conclusión? Yo quisiera enfatizar una vez más lo que dice Malaquías aquí, que serán ceniza bajo la planta de los pies, o sea, se habrá dejado de quemar. La Nueva Jerusalén estará rodeada por fuego, pero llegará el momento que allí será creado un paraíso, un nuevo Edén restaurado. ¿Y por cuánto tiempo será el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo? Nos dice en los versículos: para siempre jamás. No habrá temor, no habrá angustia, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá muerte. Qué lindo es saber de que Dios nos ha preparado un hogar. Dice: voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo, ¿verdad? Estemos preparados para la venida del Señor, para tomar parte en la primera resurrección. Entonces llegará la hora en que cada uno tendrá su retribución. Por eso hoy debemos de someternos a Jesús, aceptar su sacrificio y vivir cada día con Dios. Por fe somos salvos, pero la fe debe ser una fe que se entrega, una fe con obras, una fe genuina. Si nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos su ley por amor, no por temor al fuego, sino por amor por lo que hizo Él en el Calvario. No por interés de ganar la vida eterna, sino porque amamos a nuestro Salvador. Que Dios nos ayude para que podamos someternos a Jesús, aceptar su sangre y vivir de acuerdo a sus principios día a día. Muchas gracias, muy interesante, queridos hermanos y hermanas. Yo creo que esta lección es un llamado para todos nosotros a entregar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, aprovechar el tiempo de la gracia, porque todavía tenemos tiempo de gracia, posibilidad de arrepentirse, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y vivir una vida juntos con Él. Y sabemos que no es difícil, porque bajo la influencia del Espíritu Santo todo es posible. Es posible vencer nuestras tentaciones, nuestros problemas. Dios tiene solución de todo que puede encontrarnos en nuestra vida. Querido hermano y hermanas, Dios le bendiga y le guarde. Le deseamos un estudio provechoso y también un feliz sábado. Un feliz sábado, que Dios bendiga, y saludo a todos nuestros hermanos por donde vean este programa. Amén.